Es miércoles y los miércoles en este programa tiene su espacio nuestro abogado de cabecera, el doctor en Derecho, Porfirio Ramírez. Bienvenido, Porfirio, gracias por estar con nosotros este día. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por la presencia. Hoy con un tema interesante que, a ver, a cualquiera nos puede suceder. Vamos de repente en la calle, en un vehículo o caminando o en cualquier otro medio de transporte y de repente alguna autoridad de cualquier nivel de gobierno nos detiene. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué es lo procedente? ¿Qué es lo conducente para no complicar más las cosas, Porfirio? Juan Carlos, mira, hay que partir de algo bien importante. Existe un principio de legalidad donde establece que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es decir, están limitadas a hacer solamente lo que la ley les autoriza. Nosotros como particulares solamente podemos hacer lo que la ley nos prohíbe. En base a ese principio, Juan Carlos, hace ya algunos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien tutela dentro de los muchos organismos que no se cometan arbitrariedades en contra del ciudadano, promovió una acción de inconstitucionalidad. La comisión está facultada para llegar a la Suprema Corte y decir, en términos ordinarios, estos artículos no son constitucionales porque van precisamente en contra de los derechos humanos que la Constitución vigila, tutela. Y lo promueve porque ¿quién faculta a la policía? Y hablando de sus tres órganos de gobierno, pues dentro de muchas leyes, el Código Nacional de Procedimientos Penales es quien le da la facultad precisamente para poder inspeccionar o realizar esas detenciones que yo creo que todos hemos sufrido, donde llega un policía, una autoridad, te detiene y te inspecciona tu persona y tu automóvil. La comisión dice, este tipo de artículos son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque vulneran derechos humanos al libre tránsito, al principio pro persona, a la presunción de inocencia que todos debemos de tener. En base a eso, llega a la Suprema Corte esta acción y la Suprema Corte determina ciertas cuestiones que quiero compartir con el auditorio para que podamos argumentar cuando una autoridad nos detenga. Pero también, si bien es cierto que argumentemos, también lo es que debemos coadyuvar y cooperar por todo lo que está pasando en el país. Pero también hay arbitrariedades de parte de la autoridad. Entonces, la Suprema Corte al final determina que sí, que estos artículos que la comisión determinó son inconstitucionales o que peleó, dice, no son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque obedece a un principio bien importante que es la seguridad pública. Ojo, o sea, al final la Corte dice, no son inconstitucionales porque obedece a un principio bien importante que es la seguridad pública, la seguridad de la víctima del delito, en general la seguridad de toda la población. Claro. Pero ojo, establece para mí tres limitantes que son las cuales podemos como ciudadanos argumentar a la autoridad. ¿Por qué te pueden detener? Dice, una de las tres que voy a comentar. La primera, porque exista una carpeta de investigación. Una carpeta de investigación en la cual, pues a ti te pueda vincular de cierta forma esa carpeta. Entonces yo quisiera, bueno, poner un ejemplo, ¿no? Vas en tu vehículo, te detiene una autoridad, cualquier policía. ¿Por qué me detienes? Pues es que hay una carpeta de investigación en la cual el vehículo está vinculado, tu persona está vinculada como testigo, como parte de esa carpeta. Ah, bueno, correcto. Entonces estamos actuando legítimamente como autoridad está actuando. Otra hipótesis también bien importante es que, y esta para mí es la más complicada, dice la Suprema Corte que existe una duda razonable y justificada para detenerte. Ay, caramba, Razonable y sí. justificada. Ah, caramba. Razonable y justificada ¿en qué? En que cometiste un delito o acabas de cometer un delito. Y es donde entran ahí las ponderaciones, porque bueno, razonable y justificada, que cometí un delito o que acabo de cometer un delito. Y dice la Suprema Corte, nada de apariencias físicas, porque también eso es bien importante. Esa duda razonable y justificada, ¿en qué consiste? Pues en que cometí un delito o acabo de cometer un delito. Pero acá la Suprema Corte dice, ¿cómo podemos justificar esa racionalidad que debe tener la autoridad? Que ponga resistencia, que te des a la fuga, Ajá, que te ajá, pongas agresivo. ajá. Entonces, es lo que dice, bueno, si tú eso no lo estás realizando, la autoridad como tal no podría hacerte esa inspección. Y la tercera, que es la más común, que sí es de lógica, que existe el orden de un juez. ¿Por qué? Porque el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones, familias y demás, si no es a través de un mandamiento de un juez que esté fundado y motivado. Acá, para concluir el tema, Juan Carlos, ¿cuál sería el ejemplo práctico? Si yo fuera o tú fueras al auditorio en su vehículo, los detienen, que eso es clásico. Los detienen, ¿por qué? Porque te ven sospechoso, yo bajaría el argumentaría, bueno, primero policía, autoridad ministerial, el que sea,
Te pregunto, ¿hay una carpeta de investigación que en el momento me vincula que yo cometí un delito? Ahí está la primera, que te argumente si la hay o no. No, no la hay. Bueno, no la hay. La segunda, ¿qué duda tienes tú razonable y fundada para detenerme a mí? Si tú me la explicas, con mucho gusto te dejo inspeccionarme. Y la tercera, enséñame el orden de un juez donde te autorizaron, te facultaron para que tú me detengas y me hagas un acto de molestia, que es la final, el acto de molestia donde pues se inspeccionan tu persona, tu vehículo y demás situaciones en virtud de las cuales, bueno, pues lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecía o pedía que eran inconstitucionales. Al final la Suprema Corte dice no, porque se busca la seguridad pública, Así se es, gusta la seguridad de todos, así es. pero ojo, hay que argumentar, Juan Carlos. No hay que, como dicen, buscar que esa duda razonable tú la des. O sea, ni te pongas agresivo, ni te des a la fuga, ni empieces, por una palabra, a hablar suavemente contra la autoridad. Simplemente es, a ver, dime, ¿hay una carpeta? Ah, no, no la hay. ¿Existe duda razonable? Yo creo que cometí un delito ahorita, no lo hay. ¿Hay un orden de un juez? No lo hay. Pues no tienes por qué hacerme este acto de molestia. Hay el argumento, creo yo, y me quedo con esto que es muy valioso, es decir, de repente se argumenta, un retén policíaco es inconstitucional, pero entonces, si la Corte ya dijo que se puede proceder en algunos casos en función de la seguridad pública, ¿adquiere legalidad un retén? Yo considero, Juan Carlos, en los retenes en específico, ellos deben de llevar un oficio Claro. donde esté fundado y motivado el por qué está el retén. Y desgraciadamente los policías no lo Sí, muestran. no, no, no. De haber un oficio de su superior Ujú. donde por qué hay un retén, porque en esta zona hay delincuencia, porque en esta zona hay robo de vehículos, porque en esta zona hay esto, esto. Sí, 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 sí. Pero desgraciadamente también yo creo que acá, digo, más que el ciudadano, es la capacitación para el policía. Correcto. Si De el acuerdo. policía argumenta, el policía te explica, te da razones legales, tú como ciudadano lo que haces es cooperar en esa inspección, Juan Carlos. Eso es yo creo que lo importante. Pero si llega el policía, no tiene idea cómo contestarte y tú tampoco le puedes argumentar, pues estás en las riñas y es donde vemos lo del pan de cada día en los videos, ¿no? Interesante, muy, muy interesante la charla de este día, la explicación que nos da el doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera. Nos vemos el miércoles entrante. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Buen día.